Capítulo 34. La gran tormenta. A partir de este momento nos aplicamos diligentemente a aprender el alfabeto con Chandersen como instructor. Los días pasaban demasiado rápidamente, y abril estaba acercándose teniendo todavía sin traducir la mayor parte de los documentos. Pero nos consolábamos a nosotros mismos pensando que seríamos capaces de retornar y finalizar las traducciones. Aunque nuestros amigos habían traducido una gran parte de estos documentos para nosotros, ellos habían insistido en nuestro estudio de los caracteres, para que pudiésemos ser capaces de traducirlos por nosotros mismos. Durante el precedente septiembre, habíamos convenido una cita con un grupo en el desierto de Gobi, y ellos nos acompañarían a nosotros al lugar donde se hallaban 3 de las antiguas ruinas, cuya situación se especificaba en algunos de estos documentos. Aunque nosotros todavía no habíamos visto estos documentos, se nos había hablado de su existencia. Aquellos que habíamos visto previamente y que había aumentado nuestra curiosidad, eran tan solo copias de los documentos que teníamos delante de nosotros. Las 2 series de documentos hacían remontar la fecha de estas ciudades a unos 200.000 años antes. Se señalaba que sus habitantes habían alcanzado un alto estado de civilización, conocido las artes y oficios, y eran capaces de trabajar los metales. El oro era un metal común, tan común, que lo usaban para hacer vasos de beber y para herrar los caballos. Se relata que estas gentes tenían autoridad sobre todas las fuerzas naturales, lo mismo que sobre sus propios poderes dados por Dios. De hecho, en leyendas, si pueden llamarse así, conocidas por aquí, hay una gran similitud con las de la mitología griega. Si los mapas son correctos, este gigantesco imperio cubría la mayor parte de Asia, y se extendía a Europa hasta las costas del mar Mediterráneo, donde ahora está situada Francia. Y su mayor elevación tenía alrededor de unos 200 metros sobre el nivel del mar. Se dice que era una inmensa planicie, muy productiva y bien poblada. Y era una colonia de la tierra materna. No hay duda que, si los restos de estas ciudades pudieran encontrarse y descubrirse, sería una muy importante contribución para la historia, ya que la descripción de los documentos daba a este país más pompa y esplendor que al período del Antiguo Egipto durante las dinastías de los 7 reyes. Incluso antes del reinado de estos reyes, se describe ser mucho más próspero. Las gentes se gobernaban a sí mismas. No había guerras, ni vasallos, ni esclavos. Incuestionablemente designaban a su legislador como principio directivo, y amaban y obedecían este principio directivo. Estos documentos afirman que el primer rey, de la primera dinastía, usurpó el mando al principio directivo, y se entronizó como gobernante. El tiempo había pasado rápidamente. Estábamos muy ocupados preparándolo todo para unirnos a la expedición, porque debíamos estar en camino con objeto de mantener nuestro compromiso en mayo, en el lugar acordado para el encuentro. Allí íbamos a reponer nuestros víveres, y equipar la expedición principal para el viaje final. Las palabras se quedan cortas al tratar de retomar los recuerdos de mis pensamientos y sentimientos cuando se acercaba el momento fijado para nuestra partida. Cada hora de nuestra estancia había sido un gozo, no llegando a aburrirse nadie. Aunque habíamos estado con estas gentes y habíamos compartido sus hogares durante más de 5 meses, el tiempo había pasado tan rápidamente que parecieron unos pocos días.
No obstante, un mundo de posibilidades se había abierto para nosotros. Era como si la puerta se hubiese abierto de par en par. Todos sentimos las ilimitadas posibilidades, y todavía dudábamos en atravesar la puerta, lo mismo que dudábamos en dejar a estas magníficas personas, a quienes considerábamos hermanos. Creo que hay un tiempo en la vida de cada ser mortal cuando él o ella puede ver la puerta abierta, de igual modo a como cada uno de nosotros lo vio esa bella mañana de abril, y todos y cada uno pueden ver las infinitas posibilidades que se pueden alcanzar. Voy a pedir al lector que se desprenda de todos los prejuicios por un tiempo y, si es capaz de hacerlo así, mire por nuestros ojos. No espero que nos crean, sino que quiero que comprendan que una cosa es escribir acerca de esta gente y otra enteramente diferente es sentarse a sus pies y oírlos. Parecía que si decididamente caminásemos y atravesásemos la puerta, todas las realizaciones serían nuestras. No obstante, dudamos. ¿Por qué es esto así? Porque no creímos plenamente. Permitimos que las ideas tradicionales nos atrapasen y echaran hacia atrás, cerrando la puerta. Después dijimos que el destino la había cerrado. Pero debemos llegar a comprender que no hay destino o fatalidad, excepto eso que permitimos que haya. Aquí estaban unas gentes amables, sencillas, aunque magníficas, algunas de las cuales, durante generaciones, y quizá siempre, han vivido atravesando esa puerta, y esa vida es práctica para ellos. No hay precedentes ni tradición aquí, nada excepto una pura y honesta vida, bien vivida, y vivida justo aquí, sobre la tierra. Yo dejo las consideraciones para que el lector haga comparaciones. Vacilamos en dejar a estas queridas y amables almas, con quienes llegamos a estar muy apegados en los últimos meses, sin embargo sabíamos que otras cosas nos esperaban y mirábamos ávidamente hacia el porvenir. Nos despedimos de nuestros amigos esa bella mañana de abril, con cordiales apretones de manos y saludos, en medio de cordiales invitaciones para volver de nuevo. Con un último adiós y un Dios os guíe, volvimos nuestros rostros hacia el norte. Esta vez para cruzar el gran desierto de Gobi, con sus historias de terribles aventuras, como borrosas visiones en nuestra imaginación, aunque sin miedo, porque Emilio y Ast estaban de nuevo con nosotros, y Chandersen en el lugar de Nipro. Para nosotros, que habíamos visitado muchas tierras, cuando la partida comenzó a pisar el sendero, lo consideramos una parte de nuestra labor cotidiana. Cada uno de nuestro pequeño grupo estaba contento de estar allí. Todos reconocían que un nuevo mundo había empezado a abrirse y desarrollarse. Todos reconocían el aislamiento del país y los azares de un viaje ordinario de esta naturaleza, aunque una fuerza irresistible nos empujaba a seguir. Con la confianza absoluta que teníamos en nuestros amigos, todo miedo o pensamiento de inconveniencias fueron lanzados al viento, y entramos en la aventura con el entusiasmo de unos colegiales. Estábamos acostumbrados a los lugares remotos de la Tierra, pero nunca habíamos experimentado un país tan remoto donde pudiéramos viajar con la libertad y la facilidad que estábamos disfrutando aquí. Se extrañarían que estuviéramos enamorados del país y de nuestros benefactores. Sentíamos que podíamos llegar hasta las regiones polares y conquistarlas. No habíamos aún llegado muy lejos cuando uno de nuestro grupo señaló: si pudiésemos viajar como estos semejantes pueden, esta parte podría ser fácil. Justo porque no podemos viajar como hacen ellos, caminan penosamente con nosotros.
Todo fue bien hasta el final de la tarde del séptimo día. A las 5 de la tarde estábamos emergiendo de un profundo barranco por el que habíamos estado bajando para acceder a una zona baja más despejada, cuando uno del grupo avisó que había jinetes en la distancia. Volvimos nuestros prismáticos hacia ellos, y contamos 27 jinetes, que parecían estar totalmente armados. Informamos de esto a Yast, y él dijo que probablemente era una de esas bandas errantes que infestaban el país. Preguntamos si eran bandidos, y él dijo que sospechaba que lo eran, ya que no les acompañaba ningún rebaño. Dejamos el sendero y avanzamos hacia un macizo de árboles, donde establecimos el campamento para esa noche. Mientras el campamento se montaba, dos de nuestro grupo cruzaron la corriente cercana a donde acampábamos, y treparon a una cresta que les proporcionaba una visión del ondulante país. Cuando alcanzaron la cumbre pararon, y tomando sus prismáticos, observaron por unos momentos. Después giraron y se apresuraron de vuelta al campamento. Tan pronto como llegaron a una distancia en que podíamos oírlos, informaron que la partida de jinetes estaba a menos de 5 kilómetros, y cabalgaba hacia el campamento. En este momento alguien señaló que creía que iba a haber una tormenta. Examinamos el cielo y con seguridad vimos un pesado banco de nubes reuniéndose en el noroeste y una niebla se aproximaba desde todas las direcciones. Nos sentimos muy incómodos, ya que podíamos ver a la banda de jinetes a través de la tormenta que se aproximaba, descendiendo a galope tendido, directamente hacia nuestro campamento. Nosotros estábamos muy perturbados por la aparición de esta banda. Aunque éramos 32 en nuestro grupo, no teníamos armas de fuego de ningún tipo. En ese momento estalló la tormenta sobre nosotros con toda la furia de un huracán. Durante unos momentos el viento nos azotó y rugió y condujo finas partículas de nieve a nuestro alrededor con la furia de un huracán a 120 kilómetros, y parecía obligarnos a levantar el campamento para escapar de las ramas rotas que caían de los árboles por la tormenta. Entonces todo quedó en calma donde estábamos, y pensamos por un momento que solo había sido algo pasajero, cosa que ocurre a menudo en este país. Como había una débil media luz que nos permitía ver, retornamos y pusimos el campamento en orden. Estuvimos ocupados con este trabajo durante una media hora y no habíamos prestado atención ni a la tormenta ni a los supuestos bandidos que nos habían hecho sentir tan incómodos un corto tiempo antes. Según paramos un momento para respirar, nuestro jefe se acercó a la entrada de la tienda y miró al exterior. Después se volvió y dijo, la tormenta parece hacer furor fuera, a una corta distancia de aquí, pero donde nosotros nos encontramos apenas hay una ligera brisa. Mirad, la tienda y los árboles de alrededor apenas se mueven, y el aire es cálido y balsámico. Casi todos del grupo le seguimos al exterior y quedamos sorprendidos durante unos instantes. Mientras estuvimos en la tienda y ocupados, habíamos estado medio conscientes del ruido que hacía la tormenta, pero supusimos que había pasado y remontaba el barranco, como hacen algunas de las tormentas que llegan a este país, que lo atraviesan como un ciclón durante kilómetros antes de perder su furia, y después que pasan deja una calma mortal. No era este el caso. El huracán soplaba con toda su furia a unos 30 metros de nosotros. Pero donde estábamos, el aire era cálido y estaba calmado.
En nuestras experiencias anteriores el frío había sido intenso y nos traspasaba y traspasaba, mientras el viento traía con él partículas de nieve similares a agujas, girando y girando con furia, hasta casi sofocarnos. Repentinamente el círculo de nuestra zona de calma se aclaró como por arte de magia. En nuestra estupefacción creímos oír gritos humanos entre el estruendo del huracán. La cena fue anunciada. Entramos y nos sentamos. Mientras estábamos cenando, uno del grupo se inquietó por lo que podía haber llegado a ser de los jinetes que habíamos visto descender la pendiente. Otro dijo, pienso que hemos oído gritos mientras estábamos en el exterior y me pregunto si no podríamos prestar alguna ayuda en el caso que estuvieran perdidos en la tormenta. Yast afirmó que estos hombres pertenecían a una de las más notorias bandas del país, bandidos que recorrían el país circundante. Él añadió que no hacían otra cosa más que robar y saquear pueblos y dedicarse al pillaje sustrayendo rebaños de cabras y ovejas. Después de cenar, durante un intervalo, pudimos oír gritos y ruidos de caballos relinchando y resoplando como si sus jinetes hubieran perdido el control. Aunque parecían venir de muy cerca, no pudimos verlos, tan oscura y densa era la nieve que estuvo volteando con el viento. Tampoco pudimos ver ningún signo de fuego de campamento. Poco después Emilio se levantó y dijo que él los invitaría a nuestro campamento. A no ser que estuviesen bien preparados, sería imposible para un hombre o una bestia sobrevivir a la tormenta hasta la mañana, porque el frío se hacía más intenso fuera. Cuando se estaba preparando para abandonar la tienda, dos de nuestro grupo pidieron que se les permitiera acompañarlo. Emilio pareció complacido. Aceptó, y todos ellos desaparecieron en la tormenta. Pasados unos 20 minutos reaparecieron seguidos por 20 miembros de la banda conduciendo sus caballos. Ellos nos contaron posteriormente que 7 de ellos se habían separado, y estaban probablemente perdidos en la tormenta. Los bandidos reunidos en nuestro círculo formaban un salpicado lote de criaturas medio salvajes. En el momento en que entraron en el círculo de luz llegaron a sospechar que teníamos un plan para capturarlos. Mostraron su alarma hasta que Emilio les aseguró que tenían libertad para irse en cualquier momento que deseasen, y se les mostró que nosotros no teníamos modo de defendernos si decidieran atacarnos. Esto, dijo su líder, era lo que habían pensado hacer cuando nos vieron emerger del barranco, antes de producirse la tormenta. Después de iniciarse la tormenta quedaron perplejos, y habían perdido su camino, de modo que no conocían dónde estaba situado su campamento. Cuando Emilio y los dos de nuestro grupo les habían encontrado, estaban apiñados juntos, a unos 100 metros corriente abajo. El líder dijo que si ellos hubiesen quedado fuera, hubieran perecido, ciertamente. Emilio les aseguró que eso no ocurriría. Ellos aseguraron sus caballos para pasar la noche entre los árboles, después se reunieron en un grupo ellos mismos, se sentaron y comenzaron a comer carne seca de cabra y manteca de yak que habían sacado de las alforjas de sus sillas. Mientras estaban ocupados de este modo, mantenían sus armas cerca de la mano y se detenían al escuchar el menor ruido. Hablaban y gesticulaban libremente. Yas nos dijo que estaban sorprendidos de nuestro equipaje y de la luz, y de que el viento no soplaba, y de que estaba cálido dentro del círculo, y de que los caballos estaban muy tranquilos. Uno de ellos, que no cesaba de hablar continuamente, había oído hablar de nuestros amigos antes.
Él estaba diciendo al grupo que estas gentes eran como dioses y podían destruirlos a ellos en un instante si quisieran. Jas también dijo que alguno del grupo estaba intentando influenciar a los otros para tomar todo lo que teníamos y marcharse, porque pensaba que era un plan para capturarlos. Pero el hombre locuaz permaneció firme, para que no fuéramos molestados. Él les estaba diciendo que, si nos dañaban serían todos destruidos. Después de un considerable palabreo se levantaron 8 de ellos y se acercaron a nosotros y le dijeron a Yasp que no deseaban quedarse, que estaban muy asustados y que iban a intentar llegar a su campamento, que estaba en la misma corriente unos kilómetros abajo. Habían sido capaces de conseguir orientarse desde el grupo de árboles donde estábamos acampados. Entonces montaron en sus caballos, y salieron río abajo. Al cabo de 20 minutos retornaron todos ellos, diciendo que la nieve caída era tan espesa que sus caballos no podían viajar y soportar la tormenta, que era la más violenta que habían experimentado en muchos años. Después se instalaron confortablemente para pasar la noche. Uno de nuestro grupo dijo, bien, supongo que ellos estarán más confortables aquí, incluso aunque tengan miedo, de lo que estarían fuera, en la tormenta. Just se volvió hacia nosotros y dijo, la casa del Padre está donde residís. Si vosotros estáis dentro de esta casa y en ella habitáis, estáis en la alegría del Espíritu del Padre. ¿De qué sirven la calidez y comodidad de dentro de la casa si no sois de la casa, o no conocéis esa calidez y comodidad que hay dentro de ella? Podéis invitar a quienes están fuera y estos no entrarán, porque ignoran las condiciones en que residís vosotros. Estos queridos seres de hoy, aunque sienten el calor, no se aproximarán porque siempre se han dedicado a apresar a sus semejantes, y no pueden comprender que estos mismos semejantes, a quienes consideran como legítimas presas, puedan acogerlos amigablemente sin alguna razón para hacerlo, especialmente no perteneciendo a la misma banda. Ellos desconocen que dentro de la nieve, o frío, o más violenta tormenta, reside el Padre. Y quienes hacen del hogar del Padre su hogar y residen dentro de ese hogar, no pueden ser dañados por la tormenta, el viento, o la marea. Solamente os afectan los vientos, la tormenta, y las mareas, cuando no estáis en contacto con Dios. Cuando uno es capaz de mantener constante e inquebrantablemente sus ojos fijos directamente en Dios, con conocimiento, y sin ver para otros, es cuando puede conseguir lo que ahora veis. Nuestro pensamiento es, me sostengo firmemente con mis ojos fijos en ti, oh Padre. No conociendo a nadie más que a ti. Y no veo nada excepto Dios en todas las cosas. Permanezco firmemente en la montaña sagrada, no conociendo otra cosa que tu amor, vida, y sabiduría. Tu Espíritu Divino me impregna siempre. Sé, Padre, que esto no es para mí solo, sino para todos tus hijos. Sé, Padre, que no poseo nada, excepto eso que ellos tienen, y que no hay nada excepto Dios para todos. Te doy las gracias, Padre. La verdadera paz puede encontrarse incluso en el corazón de la tormenta, ya que la verdadera calma se halla en el fondo del corazón del hombre que se ha encontrado a sí mismo. Por el contrario, el hombre puede encontrarse en el desierto remoto, a solas con el crepúsculo, y el vasto silencio de la naturaleza, y no obstante estar sacudido por los vientos de la pasión o agitado por los truenos del miedo. La naturaleza, observada sin rigor, parece haber dado incomparable ventaja, avidez y capacidad, a los derramadores de sangre de los animales más débiles.
Pero consideremos algunos simples hechos que pocos han considerado. Hay más ovejas en el mundo que leones. No es por azar. La naturaleza no es ciega ni comete errores. La naturaleza es Dios trabajando, y Dios nunca malgasta material ni comete errores en sus construcciones. ¿Nos parece extraño que en el crisol de las primitivas fuerzas de la naturaleza el león no comió a la oveja antes de que el hombre apareciese en escena? Ahora la oveja literalmente ha barrido al león en la batalla por la existencia. No es la ayuda del hombre a la oveja lo que explica el resultado. Con toda probabilidad, el hombre comenzó su carrera sanguinaria matando al animal más dócil primero. Es cierto que mata más ovejas que leones. No es el hombre el que decreta la condenación de la especie leonina. Reflexionad un momento, y veréis que la naturaleza no da a un mismo animal fuerza en direcciones opuestas para el propio animal. El león es un gran luchador pero un pobre reproductor. Todo el vigor de su cuerpo está consagrado al combate. El nacimiento de sus cachorros le perjudica, y no es más que un incidente en su vida. La oveja, por el contrario, no es luchadora, y por tanto es débil. La oveja no gasta energía en luchar, y consecuentemente es mejor reproductora. La naturaleza reconoce que al crear el león cometió un error. Ella está corrigiendo ese error. El león y todo otro animal cuyo instinto es matar está desapareciendo. No hay excepciones en esta sentencia de extinción pronunciada por las inmutables leyes de la naturaleza contra todos los seres de presa. La naturaleza funciona de acuerdo a una eterna equidad. Y por la misma ley del universo, el atacante se enfrenta a una batalla perdida. Siempre ha sido y siempre será, tanto que sea el animal, o el animal humano, en la jungla o en la ciudad, ahora y por siempre. El león pierde. Pierde cuando gana. Muere cuando mata. La naturaleza misma de las cosas quiere que devore su propia especie en el momento en que desgarra la carne tibia del cordero arrebatado de su rebaño. Cuando el primer león clavó sus poderosas garras sobre su presa, gruñó de satisfacción, aunque no cantaba la muerte de la criatura impotente que devoraba, sino el himno funerario de su propia especie. Salvajismo es un pobre punto de reunión. Los leones no se reúnen en manada. Los osos no andan en rebaños. Los salvajes entre los hombres forman pequeños grupos y luchan entre sí. La brutalidad se vuelve contra su propia clase, en medio de las bestias o el hombre, y es una fuente de debilidad. En la analogía de las cosas, las bestias salvajes deben desaparecer. Ningún gran guerrero conquistó verdaderamente nada. Sus victorias son todas ilusiones. Los imperios de los soldados, si descansan tan solo en la espada, rápidamente se deshacen en pedazos. Al final los soldados deben repudiar la fuerza y recurrir a la justicia y razón, o sus imperios se desmoronan. La bestia de presa, tanto que sea animal o humana, es solitaria, desesperanzada, sin ayuda, irrevocablemente condenada, porque la gentileza es la verdadera fuerza. La gentileza es el león con todos sus atributos, excepto el gusto por la sangre, y somete lentamente toda vida bajo su ley conquistadora. El hombre se hace o deshace a sí mismo. En el arsenal del pensamiento forja las armas por las cuales se destruye a sí mismo. Él también moldea las herramientas con las cuales construye para sí mismo mansiones celestiales de gozo, fortaleza y paz. Mediante la elección correcta y la verdadera aplicación de pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina.
por el abuso de equivocadas aplicaciones de pensamiento, desciende por debajo del nivel de la bestia. Entre estos dos extremos existen todos los grados de carácter, y el hombre es su forjador y maestro. Estos bandidos son los restos de un pueblo antes grande y próspero. Sus ancestros habitaron este país cuando era un imperio bello, floreciente e industrial. Conocían las ciencias y las artes. También conocían su origen y poder, y adoraban ese origen y poder solamente. Llegó un tiempo en que comenzaron a mirar el cuerpo como una fuente de placer, y pasado el tiempo falló el cuerpo. Después un gran cataclismo desgarró el país, devastándolo y dejando vivas a unas pocas y aisladas gentes en las montañas. Estas devinieron comunidades, de donde proceden la mayor parte de las razas de Europa. La región donde estamos y la del desierto de Gobi fueron cortadas y elevadas acusadamente hasta su nivel actual. La gente estaba tan completamente destruida que quedaron solamente unas pocas comunidades aisladas y, en ocasiones, solo una o dos familias. Estas se unieron en bandas, y son los ancestros de la presente gente. No pueden prosperar, ya que están continuamente en guerra unos contra otros. Aunque su historia y origen se ha olvidado, su religión y leyendas pueden ser remontadas hasta su origen. Donde quiera que los encontremos veremos que los fundamentos son similares, aunque sus formas difieran ampliamente. Aquillas dijo que temía habernos cansado, ya que todos nuestros amigos estaban profundamente dormidos. Vimos en la dirección de los bandidos y, con toda seguridad, también estaban durmiendo. Ellos, lo mismo que nosotros, habían olvidado la tormenta, que todavía perduraba. Entramos en la tienda y nos fuimos a dormir, nuevamente gracias a nuestros grandes amigos. Cuando despertamos la mañana siguiente, brillaba el sol y el entero campamento estaba en movimiento. Nos vestimos rápidamente y salimos fuera, encontrando que la compañía, bandidos y todo, estaban esperando por nosotros. Mientras desayunábamos nos dijeron que se había acordado acompañar a los bandidos hasta su campamento, ya que sería más fácil abrir camino todos juntos. Los bandidos parecían satisfechos con este proyecto, pero no puedo decir lo mismo de nosotros, porque habíamos oído decir que había unos 150 en su campamento. Cuando ya finalizábamos el desayuno, toda señal de la tormenta había cesado. De modo que levantamos el campamento y partimos con los bandidos y sus caballos abriendo camino, dejando a los otros seguirnos con el equipamiento del campamento. Aunque el campamento de los bandidos se encontraba a menos de 20 kilómetros, no llegamos a él hasta después del mediodía, muy dichosos de poder parar y descansar un poco. Encontramos el campamento muy confortable, con amplias habitaciones para acomodarse todo nuestro grupo. Después de comer se convino que haríamos mejor si esperábamos un día o dos allí, para permitir que la nueva nieve que había caído se derritiese, ya que deberíamos cruzar un puerto de unos 5.000 metros de altura el día siguiente. No habiendo mejorado el tiempo como esperábamos, prolongamos nuestra estancia 4 días más. El entero pueblo nos trató con gran respeto e hizo cuanto estaba en su mano para hacernos la estancia confortable. Cuando íbamos a partir, 2 hombres preguntaron si podrían unirse a nuestro grupo. Como esperábamos, reclutaron cierto número de asistentes en el próximo pueblo, a unos 100 kilómetros de allí, los aceptamos con sumo placer, y permanecieron con nosotros hasta que retornamos ese otoño.
Cuando dejamos el pueblo, nos acompañó cerca de la mitad de la gente, hasta la cumbre del puerto, con objeto de ayudarnos a abrir camino a través de la espesa nieve, y quedamos muy agradecidos de sus amables esfuerzos, ya que la ascensión probó ser muy difícil. Ya en la cumbre despedimos a nuestros amigos los bandidos, y proseguimos hasta el lugar de cita, llegando allá el 28 de mayo, 3 días antes de la llegada de los amigos con los que nos habíamos citado el otoño anterior.